pérdida de un familiar es una pérdida dolorosa porque forma parte de tu vida. ¿Qué tiene de bello la muerte? A mí me gusta decir, ¿no?, que somos más biografía que biología, y a veces se nos olvida bastante. Y tan importante como tener una vida plena es tener una muerte adecuada. Y vamos a hablar de eso con Marisa Larrica. Marisa es la presidenta de la Asociación Española de Enfermería de Cuidados Paliativos, vicepresidenta de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Es un poco la conspiración de silencio que se crean en torno a esas conversaciones difíciles. Hay que garantizar que al final de la vida tengamos calidad, ensanchar la vida en lugar de alargarla. En el final de la vida no hay protocolos. Hay personas... ¿Tú crees en Dios? Cogí a mi madre y digo, mamá, papá está falleciendo, nos tenemos que preparar. Eso es otro melón. No puede ser una residencia un sitio donde se vayan almacenando personas. ¿Le aconsejarías a alguien que se le bajara la tontería teniendo más contacto con la muerte? Sí, a muchos médicos. Es que ahí voy a decir una cosa, pero... ¿Qué es lo que más te repiten las personas antes de morir? Pues posiblemente en las semanas anteriores, y debido a que pues aumenta la vulnerabilidad y la fragilidad, pues su máxima preocupación es sobre todo por su familia y porque no quieren ser una carga. Lo repiten continuamente. No quiero ser una carga ni para mi hijo, ni para mi pareja, ni para mi marido, si me tiene que cuidar. Es decir, es una obsesión continua de no querer ser una carga, de no querer provocarles más sufrimiento por ese cuidado, ¿no? Sobre todo cuando ese cuidado implica pues el ver su vulnerabilidad, su fragilidad, su cuerpo, tener que estar aseándolo y limpiándoles todo, ¿no? Limpiarles el culo directamente, ¿no? Que a nadie nos gusta ese extremo de vulnerabilidad y de fragilidad. Y luego, sobre todo, cuando vas hablando con ellos y ya tienes una cierta confianza, sobre todo van compartiendo contigo aquellas cosas pues que se arrepienten de no haber hecho, ¿no? De no haber hecho, y que cada persona es un mundo, pues de no haber pedido perdón, de no haber hablado más con sus hijos, de no haber podido hacer un viaje, de esas cosas que siempre nos quedan pendientes y siempre tenemos todos una lista de deseos, pero al final de la vida, pues cuando ya sabemos que hay un final y que está muy cercano, porque todo el mundo sabemos cuándo nos vamos a ir, aunque nos lo oculten, aunque haya un silencio, aunque no nos digan nada, todos sabemos. Todos lo saben, o sea, los enfermos, las personas lo saben, son conscientes. Todas las personas escuchamos nuestro propio cuerpo y sabemos cuando las cosas no van bien. Posiblemente no sepamos el día y la hora, pero que nos acercamos sí, Y muchas veces, pues, sobre todo la preocupación es, sobre todo no le digas a mi familia, pues eso, que lo estoy pasando mal muchas veces, que nadie quiere hacer daño, ni los familiares quieren hacer daño a las personas enfermas, ni las personas enfermas quieren hacer daño a sus familiares. Y entonces muchas veces pues es un poco la conspiración de silencio que se crean en torno a esas conversaciones difíciles. ¿Contigo se sinceran? Pues yo conseguía que se sincerasen, porque yo intentaba en ese momento no representar quizá a un profesional sanitario per se, ¿no? Yo era la persona que estaba allí pues para ayudarles en lo que ellos necesitasen, ¿no? ¿Qué te puedo ayudar? ¿Qué necesito saber de ti para poder cuidarte mejor? ¿No? Y yo creo que ahí pues se hacía una confianza, sobre todo porque el trabajo en domicilios, yo siempre digo que es el sitio íntimo y personal de la persona, es particular. Muchas veces la primera visita que haces es porque el equipo de atención primaria te ha pedido que vayas, pero la segunda visita tiene que invitarte el paciente. Y muchas veces cuando tú sales del domicilio después de a lo mejor hora y media de conversación, porque a veces ni es para tomar tensiones ni nada, es conocer a la persona, si consigues que te digan cuándo vuelves, es muy buena señal. ¿Cómo debería ser la muerte ideal para una persona? Cada uno tiene su idea de querer morir. Más fácil es saber cómo no quieres morir que cómo morir. Por ejemplo, yo tengo claro que para mí no quiero morir en un hospital, ni quiero morir en una UCI. Yo quiero morir con alguien que sea testigo de que me voy, porque muchas veces pues, hay personas que mueren solas y ese momento, igual que cuando naces, está la comadrona, está el médico, hay tantísima gente alrededor, está la madre, obviamente. Cuando nos morimos hay mucha gente que se muere sola. Y yo he tenido experiencias, sobre todo cuando trabajaba en una unidad de cuidados paliativos, trabajaba sobre todo en los fines de semana por las tardes,
pues había gente que, bueno, no tenía ese soporte social porque vivían solos o porque eran personas no tenían vivienda, es decir, eran gente que vivía en la calle y iba a fallecer a ese hospital. Y entonces yo recuerdo que muchas veces cuando estaban falleciendo, porque tú sabías en el hospital que estaba ya al final, sí. Pues muchas veces tenían una respiración agitada, que tú te acercabas y les ponías la mano, parece una tontería, pero les ponías la mano en el brazo, les ponías la mano en el pecho y decías, tranquilo, respira tranquilo, no estás solo, estoy aquí. Se calmaban. Muchas veces, pues a lo mejor era el momento del fallecimiento y otras veces no. A veces necesitaban pues medicación para aliviar, lógicamente, esa disnea, esa respiración a veces estertorosa, y otras veces simplemente era la calma de que había alguien allí que estaba, que había presencia de una persona que le estaba hablando, ¿no? ¿Tú tienes claro cómo quieres morir? Tengo claro cómo no quiero morir. Yo no quiero morir intubada, ni que me dé cuenta. Yo quiero darme cuenta de que me marcho y quiero irme con todo arreglado. Todo arreglado me refiero a ser consciente o tener hecho esto. Necesitaría pedir perdón, necesitaría hablar más con esta persona, necesito dejar un escrito de qué quiero que la gente recuerde de mí o cómo me gustaría que me recordaran, ¿no? Todo el mundo queremos dejar un legado. Entonces, ¿cómo queremos que nos recuerden? Entonces, ¿cómo? Bueno, pues si es la muerte ideal, pues durmiendo. Todo el mundo decimos, bueno, que no me entere, ¿no? Pero si es por una enfermedad, porque es verdad que las estadísticas nos dicen que todos hay un porcentaje muy alto de que podemos morir con una enfermedad crónica, avanzada, con cierta complejidad, pues yo quiero que me atienda un equipo de cuidados paliativos, que ese equipo sea profesional y esté formado, que atiendan a mi familia, que no se sienten solas y que las cuiden, sobre todo en el proceso de duelo, que a mí me controlen los síntomas. Y bueno, si me pueden llevar a la orilla de la playa, estaría muy bien, ¿no? Hay fundaciones, ya hay organizaciones, que es la ambulancia del deseo, que pues muchas veces esos deseos de personas pues los cumplen, ¿no? Y si, bueno, pues hay una persona que quiere fallecer, pues o no fallece en ese momento, pero sí que antes de fallecer quiere ver la playa por última vez, pues bueno, hacen lo posible por hacerlo, ¿no? Y eso es una maravilla. ¿Y tenemos acceso cualquiera a la ambulancia del deseo? Sí. Hay conexiones sobre todo, ya no a nivel público, pero sí que es cierto que por diferentes fundaciones podemos optar a ello. La ambulancia del deseo creo que está en la Comunidad Autónoma de Murcia, creo que está, no lo recuerdo muy bien, pero bueno, perfectamente se pueden desplazar a cualquier comunidad autónoma. ¿Qué tiene de bello la muerte? ¿Tiene algo de bello? El aprendizaje, y que para los profesionales, por lo menos para mí, es el privilegio de compartir ese momento tan único y tan personal de cada individuo, y que te den permiso para estar ahí. Y el aprendizaje que supone tanto a nivel profesional como sobre todo a nivel personal. Como esa persona al final de su vida es capaz de hablar con franqueza de sus miedos, de su vida, de su trayectoria de vida, el cómo se valora esa trayectoria de vida, que a veces no nos damos cuenta de lo bien, de las buenas personas que somos, ¿no? Que vivimos muy rápido, sin profundizar, sin darnos cuenta realmente de ser conscientes de lo que tenemos, de lo que hemos hecho. Y para mí es un privilegio el acompañar a las personas y que te den permiso para eso. Para mí es un aprendizaje. La mejor manera de aprender a vivir es acompañando a la gente a morir. Vaya. Cuando estás en esa circunstancia acompañando a las personas a morir, evidentemente después sales a tu vida personal, a tu entorno y demás, que no estamos en esa canción. ¿Las personas somos conscientes en el día a día de que nos vamos a morir? A ver, sabemos que nos vamos a morir, porque además, pues la muerte, pues siempre hay un accidente, pues por ejemplo ahora con lo de la residencia de mayores, siempre la muerte está presente en el día a día, ¿no? Un accidente, lo de Valencia, por ejemplo, pero sabemos que nos vamos a morir, pero yo creo que no somos conscientes de que nos puede tocar en cualquier momento. Uno es consciente cuando le diagnostican una enfermedad y le dicen, bueno, pues para esta enfermedad no hay tratamiento curativo y la enfermedad va a ir progresando. Y entonces tomamos conciencia en ese momento que la posibilidad de morir es real.
Es decir, que, ostras, es que yo me voy a morir de verdad. Todos sabemos, pero es que me voy a morir de verdad. Fíjate que nos pasó un poco en el COVID, ¿no? Durante el COVID pues teníamos miedo a contagiarnos y que si nos poníamos malos y tal, decíamos, esto será COVID, ahora acabaré intubado, sobre todo si teníamos algún conocido, alguna experiencia de gente que había fallecido. Y entonces, cuando decían durante el COVID, vamos a salir mejores, era porque habíamos reflexionado, porque tomábamos realmente conciencia que éramos muy vulnerables, que pensábamos que un bichito nos iba a provocar, ¿no? Lo que nos provocó. Pensábamos que iba a ser una guerra nuclear, pero no, era un bichito que, fíjate la que montó. Y entonces en ese momento sí que tomamos mucha conciencia de que, ostras, nos teníamos que proteger porque si cogíamos eso podíamos morirnos, ¿no? ¿Qué se le dice a una persona que acaba de ser consciente de que se va a morir? A ver, no se le dice nada. Quiero decir, parece que sobre todo los profesionales sanitarios tenemos como la obligación de decir mucho. Pregunta. Es mucho mejor preguntar. Porque esa persona que le ha dicho, por ejemplo, por una enfermedad que no tiene tratamiento y que pues eso, le queda poquito de vida o le queda lo que sea, siempre ponemos como fechas en el calendario, ¿no? Él ya ha vivido, o sea, él ya tenía una experiencia de enfermedad. Por ejemplo, una persona que se le diagnostica una enfermedad oncológica ha vivido una trayectoria de enfermedad desde ese diagnóstico, ¿no? Ha pasado por tratamientos, ha pasado por crisis, ha pasado por recidivas, ha pasado por empeoramientos, seguramente le habrán ofrecido un ensayo clínico, es decir, ha pasado ya por una trayectoria, no viene de nuevo, no es que de repente tienes un cáncer y ya te dicen te vas a morir, es que te han diagnosticado una enfermedad, has vivido una trayectoria durante unos meses y llega un momento en que te dicen no hay un tratamiento ya que podamos curarte esta enfermedad, ¿no? Entonces hay que preguntarle cómo ha ido la enfermedad hasta ahora, qué miedos tienes, qué es lo que te han comentado. Lo primero que tenemos que saber es lo que sabe de la enfermedad, porque a veces pues le han podido dar una información, pero no se ha enterado de nada. Que a veces la información, decimos, tienes un tumor de pulmón estadio 4, metastásico, mutado, y dices, ¿y esto será bueno o será malo? ¿Qué me estarán diciendo, ¿no? Muchas veces la información, es obligatorio dar la información si el paciente quiere, pero no nos dicen cómo darla. Y entonces a veces el paciente pues sale de la consulta que no se ha enterado de lo que le han dicho, ¿no? Pero ya venía de una trayectoria anterior. Entonces es importante conocer cómo ha vivido esa enfermedad, esa persona, cómo ha afectado en todas sus dimensiones, en la física, en la emocional, cómo ha vivido esas recaídas, cómo ha vivido esa etapa de cambios de tratamiento, en su vida social como persona y con su entorno familiar, y de la parte existencial, ¿no? De la parte existencial que poco se habla, pero que realmente tiene una importancia clave en el final de la vida, cuando todo se acerca, ¿no? Ese legado que quiere dejar esa persona, esa sensación de no control, el que su vida sí ha tenido sentido, ¿no? Muchas veces buscamos el sentido de la vida, pero es que todo lo que ha hecho sí ha tenido sentido, ¿no? Para los demás. Si ha sido buen padre y ha tenido sentido para sus hijos, si ha sido buen jefe y ha tenido sentido, es buscar un poco esa relectura de la biografía personal. A mí me gusta decir, ¿no?, que somos más biografía que biología, y a veces se nos olvida bastante. Te preguntaba antes, pero ¿reconforta el hecho de recapitular los logros de una persona? Cuando va a fallecer, ¿le reconforta? Sí, es una relectura de su vida. En definitiva, muchas veces al final de la vida de una persona, cuando ha sido por una enfermedad, los últimos meses ha sido más paciente, más enfermedad, más analíticas que controlar, analíticas que normalizar, que la oportunidad de ser esa persona, de ser Antonio, José, Pilar, de ser padre, de ser abuelo, pues eso, de ser profesional que ha tenido que dejar su trabajo, de ser marido. Y entonces es importante esa recopilación de la vida, es importante releer pues su historia, y la relectura de su historia pues muchas veces pues es a través de los viajes que ha hecho, de las fotografías que tiene, de verse un poco, porque muchas veces la enfermedad pues cambia físicamente al individuo, ni siquiera se reconoce delante del espejo, y a veces es decir, bueno, tú eres más que tu enfermedad, tú eres esta persona de aquí que ha evolucionado, que ahora está conviviendo y está con su proceso de enfermedad, pero tú eres todo esto, no es este momento en el que estamos ahora. Tú eres así porque has vivido todo esto, tienes recursos personales,
porque seguramente en tu vida has tenido muchos problemas y has salido adelante, con lo cual tienes recursos que tenemos que identificar y tenemos que potenciar en el final. La gente se suele ir en paz. Se suele ir en paz, sobre todo y yo reivindico mucho la atención paliativa, si ha habido un equipo que ha hecho un buen trabajo y ha conseguido que tanto se vaya en paz la persona como se quede en paz la familia, Mira. Que es muy importante. Porque ese momento es complejo de tratar. La formación de los profesionales hay que reivindicarla, que en cuidados paliativos no es por la buena voluntad de las personas. La atención paliativa bebe de la bioética, de la antropología, de la sociología, de una formación enfermera experta en atención paliativa, de una formación médica experta, de una psicología experto en esa y de un trabajo social experto en ese cuidado. No es cualquiera vale. Cualquiera vale no. Tenemos que tener unas competencias, porque es muy complejo tratar a la persona que va a fallecer. Y no solamente a la persona, sino a la familia, a los hijos, a todos los que hay detrás. Entonces, se pueden ir en paz si hay un equipo detrás que sabe lo que está haciendo, que da seguridad y que consigue transmitir esa seguridad y que vamos a hacer un trabajo en conjunto, no te vamos a abandonar, vamos a acompañarte todos desde nuestro conocimiento profesional en este momento, ¿no? tan delicado de tu vida. Que comentabas antes sobre la circunstancia de decir, no hay que decirle, sino hay que preguntarle a la persona que es consciente en ese momento de que va a fallecer. ¿Te ha sorprendido en alguna ocasión la madurez de alguien cuando tú le haces preguntas y te ha sorprendido decir, qué madurez? Sí, y sobre todo porque muchas veces, sobre todo con las personas mayores, pues tenemos una actitud con cierto paternalismo, ¿no? Entonces, yo recuerdo que cuando trabajaba en la zona rural, pues yo trabajaba en varios sitios. Entonces en Toledo trabajaba con la Asociación Española contra el Cáncer cuando los equipos de cuidados paliativos eran de la asociación, y llevábamos un coche que no era nada discreto, pues era un coche blanco con letras verdes que ponía cuidados paliativos grande en la puerta, ¿no? Entonces, claro, la zona rural es maravillosa para trabajar, pero tiene también sus particularidades. Y entonces, como la gente ya nos conocía en la zona de Toledo, pues sobre todo cuando llamábamos y decíamos que vamos a ir a visitar a Antonio y tal, y dice, vale, y dice, sobre todo dejar el coche en la salida del pueblo, que nadie del pueblo sepa que estáis aquí. Y decíamos, bueno, pues para que no identifiquen que el coche está en la puerta de Antonio y que Antonio lo está viendo paliativos y ojo, que eso quiere decir algo, ¿no? Sí. Y entonces, pues bueno, íbamos y la primera pregunta que hacíamos, sobre todo en la primera visita, es, Antonio, cuéntanos un poquito cómo ha ido la enfermedad hasta ahora, cómo has vivido un poco la enfermedad, cómo te la diagnosticaron, porque la persona sabía que tenía una enfermedad. Y sobre todo nos había dicho antes la familia, sobre todo no le digas que tiene cáncer. Digo, no le vamos a decir que tiene cáncer, le vamos a preguntar. Y entonces muchas veces la persona mayor, que a veces estaba en su camita, que decían está flojo y tal, pues se levantaba así y decía, mira, yo tengo un cáncer y me voy a morir. Dice, lo que pasa es que mi familia piensa que no lo sé, pero es que yo lo sé. Y lo que quiero es morirme sin dolor. Y claro, la familia se quedaba como pegada a la pared, como diciendo, ¿cómo puede ser? Si nosotros hemos hecho una actitud de protección para que Antonio sepa lo que le pasa y sin embargo es plenamente consciente de lo que sabe y además quiere dejarlo todo, lo que quiere, hasta dónde quiere llegar y que quiere estar aquí, que no quiere volver al hospital y que no quiere recibir más tratamiento. O sea, y era un abuelillo, pues a lo mejor que lo veías frágil y que las hijas estaban súper preocupadas, que no se entere, fue todo que no se entere de lo que tiene y Antonio se vea todo. Me parece que, o sea, con lo que estás hablando, que es como la muerte es como una exageración de las cosas que hacemos en la vida. Y me explico. Cuando elegimos una vocación, hay gente que nace con una vocación y tiene la suerte de decir, quiero ser torero. Digo, pues qué suerte tienes. Pero el resto de los mortales, nosotros, yo por lo menos he ido por iteración. Y un poco también me decías, ¿no? Es que se elige por iteración. O sea, está claro lo que no quiero. Pues está claro que pasa eso también en la muerte, evidentemente. Pero con los familiares que comentabas ahora, ¿cuáles son los comportamientos más comunes que te encuentras en los familiares de enfermos terminales? ¿Cuáles son los comportamientos comunes? Pues, por ejemplo, miedo, pero sobre todo miedo a lo desconocido. Miedo a no ser capaz de poderlo atender. Miedo a estar solo cuando el familiar vaya a fallecer. Miedo a no estar cuando el familiar vaya a fallecer.
Sobre todo el no ser capaz, el decir, es que yo no voy a ser capaz de hacer esto, o sea, no voy a ser capaz. Y decimos, bueno, vamos a ayudarte, no a que seas capaz, vamos a ayudarte a darte confianza. Digo, porque nosotros confiamos en que tú lo vas a poder hacer. Digo, pero todos tus miedos los vamos a ir trabajando a lo largo del tiempo, y si tú, por ejemplo, en un momento dado no te sientes capaz, pues podemos programar un ingreso en el hospital y poder hacer que esta persona pues vaya, ingrese ahí, pueda fallecer allí. Digo, pero también tenemos que tener en cuenta las preferencias de la persona. A lo mejor la persona lo que quiere, pues como yo, por ejemplo, quiero fallecer en mi casa, ¿no? Y entonces pues hay que garantizar en la medida de lo posible que eso se lo vamos a poder cumplir. Y si la familia, por ejemplo, confía en ti, le enseñas, lo refuerzas positivamente, lo estás haciendo bien, cualquier duda que tengas tú me llamas. Siempre desde los equipos de soporte, los de cuidados paliativos domiciliarios, hay una conexión muy directa con los familiares, precisamente para que todas las dudas se resuelvan, e incluso hay llamadas pues prácticamente todas las semanas para esas dudas y para reforzar positivamente el cuidado de las personas, ¿no? Sobre todo porque los cuidadores son magníficos cuidadores, aunque tengan mucho miedo, cogen las cosas y dicen, si mi marido quiere estar aquí, yo voy a hacer todo lo posible para que esté aquí. Y muchas veces cuando implicas en el cuidado a los familiares, el proceso de duelo es muy reconfortante, porque ellos se sienten útiles en que ese familiar se ha ido tranquilo, se ha ido con los síntomas controlados, que se ha ido donde quiera estar, que no ha tenido que ingresar en un hospital, que no haya tenido que ir a urgencias, porque el familiar se ha sentido seguro en que lo estaba haciendo bien y ha podido conseguir ese control de síntomas en el domicilio. ¿Los cuidados paliativos para las familias deberían continuar después del fallecimiento? Deben continuar porque hay que identificar sobre todo signos de duelo patológico. Obviamente, pues por ejemplo, cuando se muere un hijo, el riesgo de duelo patológico es tremendo, porque fíjate que no existe en el idioma castellano una palabra que defina un padre que pierde un hijo. El hijo que pierde a un padre es verdad que es huérfano, pero el padre que pierde a un hijo, creo que en hebreo es hol, la palabra, creo que es el único idioma que lo contempla, pero el castellano, que es tan rico, pues no hay ninguna palabra que lo define. Ahora estaban diciendo en la RAE si se llama huérfilo o algo así, pero bueno, no es una palabra que la contemplemos, ¿no? Entonces, obviamente, cuando un padre pierde un hijo, hay que cuidarlo mucho durante el proceso de fallecimiento y mucho después, porque puede desarrollar un duelo muy complejo, muy patológico, poder desarrollar una depresión importante, no reactiva, sino una depresión real, y eso hay que cuidarlo, ¿no? Pero exactamente igual que en esas situaciones que son mucho más duras, ¿no? Como la pérdida de un hijo, también en todo, porque cada persona la pérdida de un familiar es una pérdida dolorosa porque forma parte de tu vida, y en ese momento, cuando pierdes a un padre, cuando pierdes a una madre, cuando pierdes a una pareja, es que pierdes parte de tu vida, pierdes tu tronco, ¿no? Nacemos del tronco que son los padres, entonces pierdes eso, parte de tu raíz, de tu tronco, de tu identidad, y lógicamente es un duelo que tienes que pasar. Pero sobre todo si hay un acompañamiento y hay un profesional que te acompaña y que está ahí, pues evidentemente pues muchísimo mejor. ¿Se muere con más recursos en Cataluña o en Madrid que en Andalucía o en Aragón? Con más recursos seguro, porque bueno, pues no sé si dependerá de la sensibilidad política o de los presupuestos o de qué, pero realmente los recursos que hay en País Vasco, en Cataluña, en Navarra, en Madrid, son totalmente diferentes. Los modelos organizativos de atención paliativa son totalmente diferentes a los que hay, por ejemplo, en Aragón. En Aragón pues hay un modelo híbrido entre los equipos concertados y los equipos públicos. No hay una unidad de cuidados paliativos hospitalaria, no hay equipos interconsultores dentro del hospital. No hay una vía de acceso, por ejemplo, cuando una persona con necesidades de atención paliativa ingresa por urgencias, tiene que pasar todo el protocolo de urgencias, pegarse a lo mejor 10 horas en urgencias, fallecer en urgencias con una enfermedad avanzada que ya sabemos que está ahí. Tenemos un equipo de cuidados paliativos pediátricos para todo Aragón. Hay niños en Benasque, hay niños en Jaca, hay niños en Cantavieja, en Teruel. Y la unidad de cuidados paliativos pediátricas hay una en Zaragoza. Entonces,
no hay una atención de 24 horas, como por ejemplo pues en Madrid, que está el PAL 24, que es un servicio en el que tanto profesionales como usuarios pueden llamar, te va a atender un profesional con formación y simplemente pues muchas veces te está reforzando. Si tiene una duda el familiar, tengo que darle esto, le puedo dar esto, le acabo de dar morfina, le puedo repetir, y te van a decir sí, porque tiene la historia delante. Es un equipo además casi referente en Europa, ¿no? Porque funciona muy bien. Pero aquí no, aquí pues a lo mejor te atiende una persona pues del 112, que a lo mejor no conoce al familiar o te dice, uy, por estar así, este señor tiene que estar en urgencias, uy, pero ¿cómo lo tienen así? Que muchas veces pasa, ¿no? Después del trabajo que has hecho en el domicilio para decir, está todo controlado, tal, pues a lo mejor llega el de urgencias y te dice, pero ¿cómo tienen esta persona así? Esto hay que llevarlo a urgencias. Y dices, hombre, no, si se ha trabajado ya el quedarnos en casa, el control de síntomas, ya sabemos que la persona está mal, porque evidentemente estamos en ese proceso, pero no hay que cogerlo y llevarlo corriendo a urgencias, ¿no? ¿Y cómo conviven la eutanasia y los cuidados paliativos, filosóficamente o éticamente, digamos? A ver, la eutanasia etimológicamente es una buena muerte, ¿no? Y sobre todo se habla de muerte digna, que muchas veces pues, se confunde con eutanasia, pero bueno, la muerte digna es la que considera una persona que es digna para él. La eutanasia no es una prescripción, no lo tiene que prescribir, lo tiene que solicitar la persona enferma. Y los cuidados paliativos sí que es una prescripción facultativa porque es un servicio, es decir, es un servicio del Servicio Nacional de Salud. Es decir, esos cuidados paliativos es igual que a ti te prescriben ir al oftalmólogo porque tienes una catarata. Es decir, es el mejor tratamiento disponible ahora para el proceso de final de vida, vamos a decirlo así, ¿no? Pero evidentemente los cuidados paliativos y la eutanasia no son contrarios, ni son complementarios, ni es una cosa o la otra, sino son totalmente diferentes. Eso sí, una persona que tiene necesidad de atención paliativa tiene que llevar ese cuidado paliativo hasta que él decide quiero terminar ahora de esta manera con una sedación o quiero solicitar la eutanasia. También hay que tener en cuenta que la eutanasia tiene un proceso, tiene una forma de solicitud que a veces pues, es muy larga en el tiempo porque tienen que pasar diferentes filtros de solicitudes y muchas veces pues, a lo mejor la persona fallece antes de la prestación. Pero la prestación es una prestación en la que a la persona lógicamente pues, se le va a administrar una serie de fármacos para acabar con su vida, ¿no? Y bueno, pues si el paciente lo decide, pues lo ha decidido el paciente, lo solicita. Pero los cuidados paliativos no deben abandonarlos en ningún momento. O sea, no es que, bueno, como ha solicitado la eutanasia, nosotros ya nos quitamos, no lo tenemos que acompañar hasta el final. Y luego, la eutanasia, también la ley no contempla el acompañamiento de los familiares. Eso es algo importante. Es decir, que la eutanasia es algo que solicita la persona, pero la persona no tiene por qué informar a sus familiares de que la ha solicitado. Es habitual que lo hagan, pero no tiene por qué. Entonces, pues muchas veces a lo mejor el día de la prestación va a ingresar en un hospital y bueno, la familia se ha podido enterar antes que ha solicitado la prestación y bueno, pues a ver cómo se queda esa familia, a ver cómo esa familia se entera en ese momento que ese familiar ha solicitado la eutanasia, puede pensar que no ha tenido confianza para contarle, puede pensar que su familiar no ha confiado en él para el cuidado. Quiero decir que no se contempla luego el apoyo posterior a ese duelo que sí o sí va a desarrollar esa familia. La ley de eutanasia no contempla la atención a la familia, la atención integral. Ese duelo es casi como de un suicidio. Bueno, pues en definitiva es pues acabar con la vida de una persona porque lo decide la misma persona, pero claro, el familiar dice, ¿no? Sí, puede decir, bueno, si lo ha decidido mi madre o lo ha decidido mi pareja, pero ¿y yo? No cuenta conmigo, no ha tenido confianza para decírmelo, ¿no? Es cierto que bueno, es habitual que lo cuenten, pero la ley no obliga a el que solicita la prestación de eutanasia el que lo cuente a la familia, ni a los amigos tampoco. ¿Qué papel juegan las creencias espirituales y religiosas en esos últimos días de vida? Pues la verdad es que la espiritualidad no tiene mucho, o sea, tiene que ver con la religión, pero no es toda la religión. Quiero decir que la dimensión espiritual, pues las personas ateas, agnósticas, pues evidentemente tenemos esa dimensión espiritual, ¿no? Y cuenta muchísimo, cuenta mucho porque hay que explorarla, ¿no? Hay que explorar un poco esas cosas pendientes que le queda a la persona por hacer, esa búsqueda del sentido, si su vida ha tenido sentido, para quién ha tenido sentido.
el legado que quiere dejar a sus familiares, que esta vida por el ratito que pasamos, que en definitiva, aunque tengamos 90 años, es un ratito porque se pasa muy, muy rápido. ¿Qué es lo que queremos? Que nuestra familia, nuestros seres queridos se queden, ¿no? de nuestra presencia, de nuestro paso por la vida, ¿no? Que les hemos dejado. Entonces es fundamental explorar esas necesidades. El que sobre todo la persona siente que va controlando las cosas, porque a veces cuando uno está enfermo es como si se dejara llevar por lo que dice el médico, por lo que la familia dices, tienes que ponerte este tratamiento, tienes que otra línea, por ejemplo, de tratamiento de quimioterapias, no abandones. Y muchas veces la persona dice, es que he perdido el control de mi vida, lo están controlando los demás, lo está controlando el médico, me presiona la familia. Entonces hay que explorar qué quieres, qué deseas, cómo ha sido tu vida hasta ahora. Vamos a hablar un poco de estas cosas que es el momento de hablarlas, ¿no? Aunque sea duro, difícil, pero es el momento de hablarla, de la persona, de lo que tiene dentro, de lo que quiere dejar en esta vida a los demás, ¿no? Un momento de atención. ¿Quieres echarme una mano y seguir viendo gente como esta en el canal? Si quieres que siga trayendo invitados como el que estás viendo, interesantes, y que te expliquen cosas sobre cómo no morir de éxito, suscríbete al canal, es gratis. ¿Cómo son los cuidados paliativos en las residencias de ancianos? Eso es otro melón. Las residencias es otro melón, porque precisamente las residencias de mayores, fíjate, si nos preguntaran ahora quién de aquí quiere irse a una residencia, diríamos que nadie, porque no nos gustan. Y porque las residencias no se han adaptado al nuevo escenario de personas que las necesitan. Tenemos una legislación antigua, pleistocénica de las residencias. La muerte de los dinosaurios, ¿cómo llevarlo? Exactamente, porque antes las residencias era la segunda residencia de una persona que tenía su domicilio y que se iba una temporadita pues a una residencia, y era una persona totalmente válida, autónoma, bailaba en la residencia, era como pues casi un centro social, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa? Que ahora las personas que ingresan en una residencia pues son demencias avanzadas, que muchas veces las familias no pueden atenderlos ya en el domicilio, con gran dependencia, mucho deterioro cognitivo. Es decir, que son personas que necesitan muchísima atención y una atención experta. Y ahora mismo los ratios de personal no existen y la formación que se exige para las residencias muchas veces son gerocultoras o son otro tipo de profesionales que muchas veces vienen pues de otros países con esa barrera idiomática que tienen muchas veces, que además están muy mal pagadas y muy mal consideradas a nivel profesional, y eso lo que hace es que todavía hay mucho más quemamiento profesional. Y entonces en esas residencias, pues no, que precisamente esas personas pues están mucho más cerca de ese final de vida, son con más necesidad de atención paliativa que en otros grupos sociales o en la comunidad, pues no hay personal que sepa manejarlo. No hay personal que lo atienda, ¿no? Entonces, muchas veces pues las personas con demencia o con deterioros cognitivos pues están en una sillita de ruedas mirando al vacío, esperando cada día, esperan otro día más hasta que hay un día que ya no se espera más, ¿no? Porque es pues como la dinámica de las residencias. Tenemos que cambiar esa dinámica. El modelo actual no nos sirve. O sea, no puede ser una residencia un sitio donde se vayan almacenando personas y que además sean ese almacenamiento de personas, perdona que sea con este vocabulario, ¿no? Pero que los dejemos allí, que muchas veces a las familias les cuesta un gran sufrimiento dejar a su familiar allí, a su padre allí, a su madre allí, porque no le queda otra, porque no pueden asumir ese cuidado, porque requiere muchísimo cuidado, y lo dejan con la confianza de que allí los van a atender profesionalmente y no haya profesionales adecuados, ni en número, ni en cantidad, ni en calidad, digamos así. Mira, me acabo de leer un libro ahora mismo que lo terminé llorando, que es de Pedro Simón. No sé si has tenido la oportunidad, pero lo recomiendo, que se llama Los Siguientes. Y los siguientes somos nosotros. Y hay una frase que dice que el ver envejecer a nuestros padres es el spoiler de lo que vamos a vivir nosotros. Durísimo. O sea, es espectacular el libro, porque este hombre, me he leído varios libros de él y es que además lloro con los libros, porque es que además es que es muy real. Pero en este en concreto es que tiene como... Me lo quiero leer otra vez porque son frases que guardar. Y es que habla un poco del tema de las residencias, de la realidad, ¿no? De los padres que muchas veces pues no pueden atenderse en casa porque
El modelo social también ha cambiado. Antes era la mujer la que atendía al suegro, a la suegra, al padre, a la madre, a los hijos, pero ese modelo ha cambiado. Por lo tanto, ahora ese cuidado pues ya no se puede hacer en los domicilios. Entonces, muchas veces pues hay que hacerlo en las residencias, y digo que el modelo de las residencias hay que darle una vuelta porque ya no nos sirve como está. ¿Cómo se vivió el COVID desde los cuidados paliativos, esos meses más duros? Pues, a ver, los meses más... Fíjate que a mi padre entonces le diagnosticaron en 2021 un cáncer de pulmón y bueno, pues nos tocó todo el 21 en ese proceso, ¿no? Era sobre todo el miedo a poderlo contagiar, porque pues eso, yo trabajaba en el hospital y era el miedo a poderlo contagiar, pero a la vez tenía necesidad de acompañar a mi madre porque era la que lo estaba cuidando, ¿no? Pero sobre todo lo más doloroso de todo es que con estas restricciones del confinamiento, hubo sobre todo muchas personas que no tenían COVID, pero por esas restricciones, sobre todo cuando estaban en el hospital, pues no podían tener a sus familiares cerca. Porque claro, las restricciones era que no podían acercarse a nadie, que los familiares no podían estar en las habitaciones, con lo cual había personas que estaban en la planta de oncología pues con un proceso de final de vida falleciendo, pero fallecían solos aunque no tenían COVID, ¿no? Y si tenían COVID y todo lo demás, pues también era un ratito que tenían que pasar pues escafandrados con las barreras no físicas de los guantes, sin poder pues a lo mejor tocar a la persona que estaba, que a lo mejor en ese momento necesitaba el contacto físico de sus familiares, ¿no? Porque pues era la última vez que iba a ver pues con vida a su padre o a su madre. Y en los domicilios pues era un poquito lo mismo, ¿no? Yo lo vi porque muchas veces pues quería estar con mi madre, quería estar con mi padre, pero a la vez tenía ese miedo de decir, ¿y si ahora lo complicamos todo más? ¿No? O por ejemplo los equipos de soporte afortunadamente sí que iban, pero también pues se tenían que poner esa barrera pues tanto pues para proteger a la persona que iban a ver, que era tremendamente vulnerable de no poder contagiarlos, y que además de su proceso pues de final de vida que tenía, por la razón que fuera, además pues le contagiaran la enfermedad. Entonces fue un momento como difícil. Si ya era difícil para los que estábamos bien, ya cuando encima tenías una enfermedad y de este tipo, pues de ese final de vida, lo que decías era que sobre todo que no se... A ver, que sabíamos que iba a fallecer, pero sobre todo que no lo complicásemos más, ¿no? Daba miedo. Y eso muchas veces pues impedía pues lo que necesitamos en ese momento, que la gente está a nuestro lado, que nos acompañen. ¿Cuándo empiezan los cuidados paliativos en una persona? A ver, los cuidados paliativos en una persona tienen que comenzar cuando sabemos que la enfermedad que tiene no tiene tratamiento curativo. Y no solamente son para las personas oncológicas, que parece que los cuidados paliativos tienen que ser solamente para esos. Tradicionalmente es verdad que eran para las personas oncológicas, pero también tenemos los deterioros cognitivos, tenemos todas las enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica, todas las insuficiencias de órgano, las hepáticas, las renales, las cardíacas, las pulmonares, porque, por ejemplo, una persona con insuficiencia renal pues puede estar en diálisis, puede llegar un momento que ya no quiera la diálisis, o ya no sea necesaria la diálisis, o ya no le aporte ningún beneficio la diálisis y sea, pues lógicamente, más perjudicial. En una persona con demencia empieza desde el mismo momento que se diagnostica esa demencia. Y sobre todo porque si hay que planificar de forma anticipada esos cuidados, esas decisiones, esa planificación compartida de la atención, la persona con Alzheimer, por ejemplo, tiene que ser todavía capaz de poder decidir por sí misma, ¿no? Hacer sus voluntades anticipadas, poder decidir sus cuidados, porque ya va a llegar un momento en que la enfermedad ya no va a posibilitar que esa persona pueda decidir por sí sola. Y en las personas oncológicas, aunque la ciencia avanza cada vez más y tenemos pues innumerables ensayos clínicos, debe comenzar también cuando hay una enfermedad oncológica y sabemos que los tratamientos no están yendo del todo bien. Antes te comentaba, ¿no? Tenemos el carril de aceleración de los ensayos clínicos, que todo va muy rápido, que siempre hay más moléculas, más ensayos, pero tenemos un carril paralelo que está sin asfaltar, que hay muchas piedras, que está lleno de gente, desgraciadamente, porque son las personas que están con una enfermedad al final de la vida, con un proceso oncológico, y que también hay que darle soporte. Muchas veces la prensa es más pues, por los ensayos, por la investigación, por los nuevos métodos diagnósticos, pero es que en el aquí y en el ahora, cuando curemos el cáncer, por ejemplo, vale, pero es que hasta que eso se produzca, posiblemente tardaremos unos años.
En el aquí y en el ahora hay mucha gente que va por el otro camino y no se está mirando al otro camino. Y la gente muchas veces se muere mal y no se muere con una adecuada atención. Y eso en los tiempos en los que estamos, en los que valoramos sobre todo la calidad de vida, hay que garantizar que al final de la vida tengamos calidad. Ensanchar la vida, en lugar de alargarla, que a veces alargamos en muy malas condiciones, porque no se trata de vivir más, se trata de vivir lo que sea, pero bien. Porque muchas veces estamos alargando, pues dice, ha vivido más, pero sí, pero a lo mejor ha estado ingresado en el hospital con una mucositis, con una neutropenia, aislado de su familia, porque son los efectos secundarios de ese tratamiento que le han dado. Y muchas veces porque las personas se sienten como en la obligación, todavía tenemos ese lenguaje bélico que hay, de tienes que luchar, tienes que seguir poniendo este tratamiento, no tienes que bajar los brazos, no tires la toalla, todas esas expresiones que parece que estamos en una guerra de vencedores y vencidos, y en la enfermedad es que no hay vencedores ni vencidos. Hay una enfermedad, desgraciadamente hay una enfermedad, pero no es una lucha que tienes que luchar contra nadie. Porque muchas veces nos hemos dicho, no es que es una lucha. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que el que es vencido y el que no se cura es más débil que el que se cura? No vamos a hablar de eso porque estamos generando un sufrimiento mayor que no es innecesario. Cuando no se trata de eso, es una enfermedad que en cada persona se comporta de una manera. No hay dos tumores diferentes, no hay dos cánceres diferentes. Hay una persona con una enfermedad y entonces hay que contemplarla en todas sus dimensiones. Y obviamente pues es lo que hay que tratar. No hay que tratar el tumor, ni analíticas, ni enfermedades, ni enfermos. Hay que tratar personas con una enfermedad. Y es lo que digo, no hay vencedores, ni vencidos, ni hay guerras, ni hay batallas. Siempre ha luchado contra la enfermedad. La enfermedad es la que te toca, por desgracia, que a todos nos tocará alguna, como sujetos protagonistas o como familiares, y no se trata de meter más presión a la persona. ¿No? De meter más presión, como no te vas a poner este tratamiento, este ensayo clínico, te han dicho que el ensayo es lo que necesitas para curarte. Vamos a dejarlo ahí. ¿Cómo se ensancha una vida en vez de alargarla? Pues sobre todo conociendo a la persona, como profesionales. Fíjate que decimos, hay una frase, ¿no?, que se dice, hay que tratar como te gustaría que te tratasen a ti, pero no se trata de eso. Se trata de tratar como le gustaría que le tratasen a la otra persona. Y el otro día hablando con un amigo, decía, claro, yo por ejemplo, a mí me gustaría que me tratasen dándome un bocadillo de jamón, pero si yo soy musulmano, no me gusta el jamón, pues que no me traten así. Entonces, ¿cómo tenemos que tratar a la persona? ¿Cómo quiere que esa persona se trate? Preguntándole a esa persona qué es lo que necesitamos saber para poderlo cuidar. ¿Qué es lo que necesitamos saber de él? ¿Quiere saber toda la información? ¿Quiere que la información se la demos a un familiar? ¿Quiere que vayamos informándole de cómo va el proceso? ¿Qué es lo que necesitamos saber de esa persona? ¿Cómo quiere que le cuidemos? ¿Dónde quiere estar cuando las cosas vayan mal? ¿Quiere estar en el hospital? ¿Quiere estar en su casa? ¿Quiere que lo cuiden sus familiares? ¿Quiere que en un momento dado pues pueda ingresar en el hospital? Quiere que si las cosas se ponen mal y hay un síntoma refractario se haga una sedación. Todo eso hay que hablarlo. Entonces necesitamos conocer a la persona que tenemos delante, y conocer a la persona es preguntar a la persona. Cada persona tenemos nuestros valores, nuestras preferencias, entonces es preguntando. Muchas veces no se trata de protocolos. En el final de la vida no hay protocolos, hay personas con sus preferencias y para eso hay que preguntar y saber. ¿Qué cuidados necesita una persona que se dedica a los cuidados paliativos? Pues necesita formación, porque fíjate, muchas veces decimos, esto seguro que en la universidad a médicos y enfermeros te forman en esto. Bueno, pues no. Aquí, por ejemplo, en Zaragoza, en enfermería, yo soy profesora de la Facultad de Enfermería, no hay ninguna asignatura sobre cuidados paliativos y final de vida. No hay. Y eso, fíjate que la Orden 5, que es la que te dice qué competencias tiene que tener el enfermero, el egresado de enfermería para salir a trabajar, ¿no? Que es lo que hay una competencia que es la de conocer los cuidados paliativos, pero sin embargo, pues no hay ninguna asignatura. Tampoco se rota de prácticas por un equipo específico de cuidados paliativos. Y en medicina, pues creo recordar que es una asignatura optativa por el morir. El morir no es opcional, con lo cual si el profesional es que optativa, es optativa. Es optativa la asignatura. Entonces,
Y es cuatrimestral, además, fíjate, todo se concentra al final de la vida de una persona en 4 meses, pero sobre todo es optativa. O sea, que si tú no la quieres porque te viene mejor, pues yo qué sé, los ensayos clínicos o la ingeniería, no sé qué, pues te vas a perder esa asignatura, con lo cual vas a salir de la carrera sin saber que hay otra forma de tratar el final de vida y que la muerte no es un fracaso de la medicina. La muerte es tan natural como la vida. Muchas veces eso genera mucha frustración en muchos profesionales y entonces, pues claro, dice, no, yo es que he hecho medicina para salvar vidas. Pues, hombre, salvarás algunas, pero es que hay algunas que no y necesitan que haya un profesional con ellos cuando la vida no la puede salvar, porque necesitan a un profesional que los acompañe en el final de la vida. No es un fracaso. No es un fracaso porque es que todos nos vamos a morir. ¿Tú crees en Dios? Uf, qué pregunta. A ver, ¿en qué Dios? Yo creo que hay algo, ¿no? Que hay algo, pero yo ahora mismo no creo que después de la vida nos vayamos al cielo. No sé, es muy particular. Antes, a ver, como de pequeña nos han criado en esa religión, ¿no? Pero conforme pasa la vida, no sé si es Dios o unas energías y sobre todo porque esto te lo voy a contar, a lo mejor parece un poco de Iker Jiménez, que ahora está como mal visto Iker Jiménez, pero a ver, yo es verdad que he estado presente en el fallecimiento de mucha gente, ¿no? He tenido la suerte, voy a decirlo así, porque de todo se aprende. Y me acuerdo que una médico con la que iba siempre miraba detrás de la cabecera de la persona y decía, ¿pero qué estás buscando? Dice, es que me he leído un libro que decía que, ¿cómo era? Que iba a aparecer algo detrás de la cama. Digo, ya me dejarás el libro, no me dijo nunca el título. Pero sí que es cierto que yo lo que notaba era una liberación de energía. No sé, era como si ese cuerpo que ya no estaba, cuando dejaba de respirar, pues se notaba algo en el ambiente. No sé si era una energía, no sé qué era aquello, ¿no? Pero era una sensación que si tú estabas preparada porque sabías que pues estamos ahí falleciendo y también en los hospitales, pues había como una sensación, no sé si de paz, pero había algo en el ambiente que no se podía explicar, pero que era eso, ¿no? Que se percibía de alguna manera especial, no sé. ¿Tú crees en que hay algo después de la muerte? Es que nadie ha vuelto para decírnoslo, pero no lo sé, la gente, las experiencias, ¿no? Que dicen, mi madre, por ejemplo, tuvo un cáncer cuando yo iba a 7º de GB y, bueno, pues era un cáncer además muy, muy malo, que era el de la lengua, era una hemiglosectomía, le cortaron la mitad de la lengua y con una reconstrucción, y ella dijo que en la UCI pues estuvo muerta, ¿no? Y es verdad, tuvo una complicación y la sacaron, ¿no? En ese momento. Pero dijo que la sensación de paz que notó en ese momento era inmensa, ¿no? Y que dice, yo volví por vosotros porque erais muy pequeños, dice, pero me hubiera quedado, lo decía, ¿no? ¿Estaba a gusto? Estaba pues a gustillo, digo, bueno, pues bien, ¿no? Era lo que son, y fíjate que es una cosa que lo cuenta mucha gente que ha vivido esas experiencias, ¿no? Que lo cuenta. Yo es que no lo sé, fíjate, me preocupa más, porque es verdad que dicen, ¿tienes miedo a la muerte? Yo tengo miedo al proceso, de que me traten bien, de que me cuiden bien, de que me controlen. Pero fíjate que no soy una persona que suba a los tanatorios. Me gusta un poco el trabajo del acompañamiento antes, ¿no? Pero el tanatorio, el que... No lo sé, fíjate. Pues será algo pendiente que me quede, ¿no? No lo sé. ¿Cómo te enfrentas tú personalmente a la muerte y al duelo? En mi vida, por ejemplo, con mi padre, ¿te refieres en mi vida personal? Pues fíjate, yo cuando mi padre falleció de un cáncer de pulmón y yo trabajando en lo que trabajo y dedicándome a esto, pues evidentemente yo tenía miedo de no estar a la altura, porque digo, yo tengo que controlar aquí la situación, ¿no? Y bueno, yo sabía un poco cómo iban a darse las cosas, porque eso cuando tienes experiencia en estas situaciones, pues sabes más o menos cómo va. Y yo vivo muy cerquita de mis padres y entonces yo en los últimos días pues pasaba siempre, antes de ir a trabajar a las 7 de la mañana, los pasaba a ver cómo estaba, Y entonces un día pues me encontré que mi padre respiraba muy mal, ¿no? Y yo vi que bueno, pues era una complicación, era un tromboembolismo pulmonar, pues del proceso normal que podía darse, ¿no?
Y bueno, pues yo en ese momento tenía todo preparado, que yo soy previsora y tenía todo preparado. Yo sabía lo que tenía que hacer, lo que tenía que ponerle para controlar el síntoma. Y en ese momento pues cogí a mi madre, digo, mamá, papá está falleciendo, nos tenemos que preparar, pero ya vas a ver que va a estar todo muy tranquilo y que yo me voy a encargar de ello. Me temblaban las manos cuando le administré la medicación y todo, pero bueno, yo siempre le dije, papá, respira tranquilo, mamá va a estar bien, vamos a estar con ella, todo va a estar bien, vete tranquilo cuando te tengas que ir, porque yo eso lo he repetido a tantas familias que al final el oído es lo último que perdemos y que hay que hablarle con tranquilidad, con serenidad, diciendo sobre todo, va a estar todo bien, no te preocupes, vamos a estar cerca, vete tranquilo cuando te tengas que ir, respira tranquilamente, te he puesto una medicación para que vayas respirando tranquilamente. Y yo veía que mi padre cada vez respiraba más tranquilo, mi madre le cogimos la mano, ¿no?, para que notara la presencia, y yo creo que la serenidad que nos quedó después a mi madre y a mí es que hizo que el proceso de duelo fuera tranquilo. O sea, luego hablando con mi madre dijimos, qué bien, ¿no? O sea, qué bien estamos, aunque suene raro decirlo dentro del dolor que supone la pérdida, pero qué serenidad, qué tranquilidad es esto, ¿no? Qué tranquilidad nos hemos quedado, lo hemos hecho bien y bueno, sabíamos que iba a fallecer, pero bueno, falleció de la mejor manera posible. ¿Alguien sedado en sus últimos días te escucha? Sí. Sí. Y muchas veces si está con sedación y tú le escuchas y muchas veces pues dices, mira, ha venido tu hija a verte y tal. Muchas veces pues notas determinadas muecas en la cara, ¿no?, de tranquilidad o una expresión facial que da tranquilidad si es lo que estaba esperando, ¿no? ¿Recuerdas tu primera experiencia acompañando a alguien a morir? Sí. Bueno, es que tengo experiencias antes de empezar en cuidados paliativos que bueno, no lo acompañé, fueron el proceso de enfermedad, que además me marcaron, ¿no? Y que además yo creo que fueron el detonante para que yo luego buscara el cómo dedicarme a nivel profesional a los cuidados paliativos. Una fue una niña de 14 años. Yo trabajaba, cuando empiezas a trabajar en enfermería, pues vas de aquí para allá, de allá para acá. Bueno, mi primer trabajo era en un hospital de día oncológico y pues llegó una niña de 14 años con un osteosarcoma en la cabeza humeral, es decir, es un tumor que además era ulcerada, era una tumoración ulcerosa y que su brazo era casi el doble de volumen que el propio cuerpo, ¿no? Era como muy monstruoso. Entonces empezamos a ponerle los tratamientos de quimioterapia, tenía mucho miedo a los pinchazos y siempre le dibujaba como una carita en el sitio donde le había pinchado, ¿no? Decía, bueno, pues tú vas a tener aquí el amigo, este amigo lo tienes que cuidar, va a estar contigo hoy mientras te está pasando la quimio. Claro, cuando tú estás en un hospital de día oncológico vas a ver los pacientes pues cada semana o cada 15 días, entonces estableces una relación pues bastante cercana a ellos, ¿no? Y bueno, yo muchas veces cuando me tocaba el turno de tarde, pues nos salíamos a merendar, Teresa se llamaba, y yo pues a dar una vuelta por la planta, ¿no? Y bueno, era una niña de 14 años, era adolescente, y entonces estamos hablando del 98, 99, de hace años, estaba el Super Pop, y entonces pues claro, era una niña de 14 años que quería leer el Super Pop y quería pues maquillarse y quería hacer todo, ¿no? Y entonces, pues un día nos maquillamos, yo te ayudo y tal. No tenía pestañas ni cejas por la quimio, ¿no? Pero ya quería maquillarse. Entonces esta niña poco a poco fue empeorando y ya se quedó en casa, ya no iba al hospital. Y sus padres, que habíamos tenido una relación, un día vinieron a buscarme y dice, Teresa quiere que vayas a maquillar la casa. Y dije, vale, pues voy. Y claro, en el trabajo dijeron, te estás sobreimplicando, esto es una sobreimplicación. Y dije, sí lo sé, pero es que ahora mismo necesito sobreimplicarme en esto, ¿no? Y me acuerdo pues esta tarde que estuvo maquillándola y un poco lo poquito que podía vivir de su adolescencia, ¿no? Eso fue pues un momento pues importante también. Y luego pues pacientes a lo largo de mi vida profesional, pues por ejemplo la que me regaló el símbolo de la pulsera, ¿no? También personas que siempre te transmitían, no sé, es un aprendizaje continuo de todo el mundo, ¿no?
desde que te decían dónde tenías guardada esta inyección que me has quitado el dolor, que llevaba ya 3 meses padeciendo y que nadie me había dado, y le habías puesto poquito de morfina, de las primeras sensaciones de las agonías y de los estertores que vivían, y sobre todo el tranquilizar a las familias de que era una respiración que no le estaba provocando ningún, aunque era muy llamativa, pero que no le estaba provocando ningún dolor, ningún sufrimiento, porque teníamos controladas estas cosas. Entonces es un aprendizaje continuo, es que de todas las personas, pero concretamente pues Teresa, esta niña me marcó muchísimo, y sobre todo porque luego me enteré que falleció muy mal. Yo creo que por esas circunstancias no la vi, no coincidió, pero falleció muy mal en una ambulancia pues por una hemorragia del tumor, y yo pensé, digo, tiene que haber alguna otra forma de que esta gente, de estas personas, fallezcan bien. Yo todavía no conocía los cuidados paliativos. Luego, cuando los descubrí, busqué, y yo, pues cuando me ofrecieron la oportunidad de trabajar, pues cogí mi maleta y me fui a Toledo a trabajar allí, a conocerlos, a empaparme de lo que eran los cuidados paliativos. Me has contado antes la historia de Aurel. Sí, bueno, ese sí que es muy impactante. Es muy impactante y bueno, yo trabajaba aquí en un hospital que tiene una obra benéfica, una obra social, mejor dicho. Este señor tenía 42 años cuando lo conocí, era el 2009, y tenía un cáncer de pulmón. Era Aurel, que era un albañil que trabajaba en un pueblecito en Teruel, y bueno, pues le diagnosticaron un cáncer de pulmón. Él ya no había tratamiento para darle, y entonces él nos dijo que él lo que quería era volver a Rumanía, porque tenía a su madre mayor, tenía un nieto que no conocía y quería ir allí. No tenía familia aquí ya y quería volver. Y entonces él decía que como fuera, él iba a volver a Rumanía. Y claro, estuvimos mirando que, claro, él necesitaba oxígeno porque tenía ya una saturación muy bajita, y claro, ir en autocar de Zaragoza a Rumanía era como impensable, porque tenía que llevar muchas balas de oxígeno, y en un autobús lleno de gente pues era complicadísimo. Y entonces mi compañera, una de las mejores médicos de paliativos de Zaragoza, y yo pues dijimos, vamos a buscar la forma de ir. Digo, pues la única forma de ir es en avión. Y entonces pues hablamos con el médico de Iberia, porque era la compañía con la que iba a volar, y nos dijo todo lo que necesitábamos. Necesitábamos traducir los informes al inglés y al rumano, sobre todo necesitábamos llevar medicación, necesitábamos llevar un vuelo o oxígeno, que eso se contrataba de una manera aparte. También nos enteramos que en Rumanía en ese momento el conseguir morfina a las dosis que necesitaba era muy complicado, entonces teníamos que llevar la previsión de la morfina que iba a necesitar, y sobre todo, como íbamos a entrar por la aduana, por la parte del aeropuerto, pues teníamos que llevar pues bien identificados los lotes, la cantidad de morfina que llevaba, porque tenían que contabilizar para saber ellos que no íbamos a meter más ni otras cosas que no fueran morfina y midazolam, que era lo que necesitaba él. Entonces lo preparamos todo, no sé cómo lo hicimos, pero lo preparamos todo. Y también el médico de Iberia nos dijo, sobre todo hay 2 condiciones. La primera de ellas es que no tiene que parecer muy enfermo. Y la segunda es que un personal sanitario tiene que volar con él en vuelo. Y digo, bueno, la segunda no hay problema, yo voy. Y la primera, pues, bueno, pues ya veremos. Se complicó las últimas 24 horas con un síndrome de vena cava superior, que, bueno, provoca un edema facial, pero bueno, con corticoides pues intentamos solventar esa situación. Pero bueno, allí que nos fuimos, yo recuerdo, pues era un avión con 3 asientos, el pasillo de otros 3 asientos, y entonces yo me puse en la ventanilla con la bala de oxígeno. Aurel estaba en medio y su mujer en el otro lado con su máscara de oxígeno. Llevaba una palomilla puesta para, pues si necesitaba en algún momento durante el vuelo, pues administración de la medicación, pues le iba poniendo midazolam o morfina, dependiendo de la saturación. Así que nos contaron el médico de Iberia que todos, estemos sanos o no, desaturamos en vuelo. Entonces, si tenemos el 100%, pues a lo mejor en vuelo estamos a 96. Él partía de una situación de 91, con lo cual la desaturación podía darle más clínica de disnea y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues eso había que ir controlando esas cosillas.
Pero bueno, llegamos bien. También teníamos el miedo de que, bueno, pudiese haber una hemorragia masiva en el vuelo. Llevábamos toallas de color oscuro, pues por si acaso había una hemorragia, porque era un vuelo comercial. Es decir, ahí había... No era un vuelo medicalizado, entonces podía pasar esas cosas. Pero bueno, llegamos bien. Y a mí lo que me llamó la atención es que en un vuelo en el que hay una persona con cierta dependencia que necesita ayuda, pues es el primero en entrar y el último en salir. Entonces, nada, cuando salimos nos habían preparado con una plataforma para que no tuviera que bajar las escaleras, y entonces bajamos y yo me quedé un poquito detrás de él hasta que teníamos todo organizado en la ambulancia, pero él, con esa fragilidad que tenía, ya pues fue caminando, bajó de la plataforma, se arrodilló en el suelo y dio un beso al suelo de su país, esa necesidad de pertenencia a un sitio. Y ese momento dije, hostia, no había todavía los smartphones que teníamos ahora, porque realmente era una imagen para el recuerdo y para la vida, ¿no? Pero me quedaré con esa sensación y con esa imagen toda la vida, ¿no? Luego él se subió a la ambulancia, se despidió como se despide siempre, salud para todos, siempre decía lo mismo, y bueno, pues se marchó y 28 días después pues falleció. Era el 28 de agosto de 2009. ¿Te acuerdas perfectamente? Perfectamente. Y yo lo acompañé pues a finales de julio del 2009. Puede ser que te mandase una foto con toda su familia. Sí, nos mandó una foto su mujer, pues creo que era una foto de el día antes de fallecer, diciendo ha podido despedirse de su madre, ha conocido a su nieto, es más, lo tenía en brazos, en una silla con sus hermanos, pues en un campo de naranjos, creo que recordar que era la imagen. Que necesitamos, con las experiencias, digamos, de gente cercana que ha fallecido, siempre tienen una idea que es querer estar en un sitio. Eso, el sentido de pertenencia que decías, es común. Es decir, yo quiero estar allí, quiero morirme allí y quedarme allí. Sí. Aparte, fíjate, según Maslow, ¿no? Las necesidades que teníamos, sobre todo la pirámide de las necesidades, pues las necesidades fisiológicas, luego está afecto, pertenencia, autoestima y autorrealización, que son como las pirámides. Bueno, pues el sentimiento de pertenencia es importante, es sobre todo donde tú te sientes que perteneces. Todo el mundo nos sentimos que pertenecemos a un sitio. Muchas veces a lo mejor no es el sitio donde hemos nacido, sino donde nos hemos encontrado y donde hemos echado raíces o donde nos han tratado realmente bien. Entonces es donde nos da seguridad, porque la sensación de pertenencia también da seguridad y en el final de nuestra vida lo que necesitamos es sentirnos seguros. Por lo tanto, es esa necesidad de estar en el sitio donde nos sentimos más seguros. ¿Qué pasta tiene que tener alguien que se dedique a los cuidados paliativos? ¿Cómo ha de ser? Pues yo creo que buena persona. Yo es que además toda la gente que conozco en cuidados paliativos, médicos, enfermeros, trabajadores sociales y psicólogos, es que es muy buena gente y son gente totalmente cercana. O sea, no son como no se creen superhéroes. Al contrario, como están tan cerca de lo que realmente es la vida y ese proceso de morir, son gente tremendamente cercana y tremendamente normal. Entonces, no sé, es que es pues la gente que te la llevarías para vivir contigo. Sí. Alguien que busque novio o novia, que se vaya a cuidados paliativos, que es muy buena gente y se puede vivir con ellos. Bueno, y te van a tratar y cuidar de la mejor manera, pues si te van a escuchar, te van a saber escuchar. Lo malo es que te preocupes con alguna pregunta y decir, me pasa algo. Sí, no, pero lo importante es que te van a saber escuchar, que es importantísimo eso, ¿eh? Sabemos oír, pero escuchar no, que es diferente. Es como mirar y ver, pues lo mismo oír y escuchar. Escuchar es fundamental, el saber escuchar, el saber preguntar. O sea, vives la vida de forma más consciente gracias a tu trabajo. Sí, y valoras más la vida y valoras más todo. El café que tomas por la mañana, la serie de Netflix que ves, el aire que te da, el paisaje. Cuando vas de viaje es que es como decir, me voy a llenar los ojos de buenas imágenes por lo que pueda pasar, pero sobre todo para que se me queden en mi base de datos, para cuando esté ahí pueda decir qué bonito paisaje el que vi, ¿no? Y eso, no sé. ¿Le aconsejarías a alguien que se le bajara la tontería teniendo más contacto con la muerte? Sí, a muchos médicos. Dilo en bajito para que no te oiga nadie. ¿Sí? Sí. Pero tienen que acercarse
despojándose de muchos orgullos y de muchas cosas, ¿no? De persona a persona, para acercarse a una persona en ese momento que además te deja acercarte, ¿no? Te da el permiso para acercarte, te tienes que acercar con toda la humildad del mundo. No tienes que enarbolar la bandera de yo soy el profesional y tú me vas a hacer caso. No. Yo te voy a hacer caso porque me vas a decir cuál es la mejor forma de cuidarte, cuál es la mejor manera de atenderte. Yo voy a estar aquí para acompañarte en el proceso y que tú me dices los pasos que tengo que dar. Una compañera decía que atender a un paciente al final de la vida es como bailar y el primer paso lo da el paciente. Entonces es un baile dirigido por él, igual que en la comunicación, en la conversación. El primer paso lo da él, tú le sigues. Tú le sigues sin decir muchas veces, es haciéndole preguntas, ¿no? Saber hacerlas. Esas preguntas clave, esas preguntas gatillo que permiten que la conversación fluya. ¿Tienes alguna primera pregunta de cabecera? Bueno, a mí siempre me gusta preguntar, cuéntame qué es lo que te han dicho de tu enfermedad, cómo ha ido, cómo te diagnosticaron, qué es lo que te han contado. Es eso, porque estamos ahí, a ver, no podemos olvidar que estamos ahí con una persona que sabe que somos profesionales sanitarios que van que van porque esa persona tiene una enfermedad, ¿no? La persona puede decir que tiene un tumor, que tiene un bulto, que tiene una erosión, porque muchas veces no utilizan, por ejemplo, el tema de la palabra cáncer. Bueno, pues vamos a respetar esa palabra que dicen. Vale, pues ese bulto que te han dicho es bueno o malo, ¿no? Es una conversación un poco con el idioma o con el vocabulario que utiliza, porque a veces la palabra cáncer puede resultar como muy agresiva. Otras veces, si la persona dice y verbaliza la palabra cáncer, tienes que asegurarte que él es consciente de que ese cáncer es bueno o malo, porque a veces ellos han sido supervivientes de otro cáncer y para ellos un cáncer no es malo porque ya han sobrevivido a uno o tienen experiencia de otros familiares de haber sobrevivido a un cáncer. Pero ellos, por ejemplo, pues si no utilizan la palabra cáncer o tumor, pues no la utilizamos su palabra. Pero sobre todo lo primero que tenemos que explorar es qué sabe la persona de su proceso de enfermedad, que es por lo que estamos ahí. No estamos ahí a tomar el té ni a tomar un café, estamos porque un médico o un equipo de atención primaria nos ha dicho que vayamos a ver a esa persona. Entonces, pues vamos a hablar de la enfermedad hasta donde tú quieres hablar. Tú no quieres hablar, porque muchas veces eso mi mujer. Sí, muchas veces es curioso, ¿no? Pero dice, eso mi mujer te lo dirá. No, pero ¿qué sabes tú? Porque ¿qué médico te ha visto? Y ese médico, pues a veces dice, es un médico, el oncólogo, el del cáncer. Bueno, vamos a ir hablando, ¿no? Y haciendo preguntas. Lo importante es hacer preguntas y que la persona te vaya respondiendo, tú en función de sus respuestas puedas hacer otras preguntas, ¿no? Pero lo importante es conocer qué sabe la persona de su proceso de enfermedad, que muchos saben exactamente. Yo recuerdo, mi padre falleció de cáncer hace casi 20 años y nunca dijo cáncer. Siempre decía, tengo unas celulillas malas, tengo algunas tal. Y yo siempre pensé, después con los años, que nos intentaba proteger a nosotros. Claro. Hay una conspiración de silencio que a veces es de la persona enferma con la familia, otras veces es de la familia con la persona enferma, otras veces es del equipo con la persona enferma, pero muchas veces la persona no quiere hacer daño a su familia y entonces va a minimizar mucho lo que tiene, aunque lo sabe, ¿no? Va a minimizarlo mucho, pero por no hacer sufrir a su familiar. Lo que ocurre es que muchas veces los equipos tenemos que intentar que haya un diálogo abierto, porque a veces la persona sabe lo que tiene, el familiar sabe lo que tiene, pero cuando se juntan hablan del tiempo o hablan de un programa de televisión y entonces hay como una tensión, una angustia, porque uno tiene miedo a hacer daño al otro y el otro también. Entonces intentamos romper eso, romper ese bloqueo, porque en cuanto se habla y se ponen palabras esas cosas que nos preocupan, baja mucho la ansiedad y la preocupación. Muchas veces tenemos una preocupación y cuando se la contamos a un amigo y somos capaces de ponerla en palabras, decimos, pues tampoco es que fuera tan gordo lo que tenía, porque lo has verbalizado, lo has procesado, lo has puesto en palabras y entonces pues tampoco parece que sea tan grave, ¿no? Con las situaciones un poco duras también es así, por supuesto con mucha más complejidad, pero sí. Puede ser que mejor hablarlo. Perdón, puede ser que alguna vez tengas ganas de decir las cosas más claras cuando, por ejemplo, yo creo que lo comentábamos en una conversación,
de decirle, oye, pues esta es la situación al familiar, esta es la situación, esto es tal, esto es lo que va a pasar. Pero entonces, ¿nos podremos ir de vacaciones este verano o no podremos? Es que, a ver, hay lógicamente, muchas veces cuando empiezas, pero siempre tienes a tu compañera que seguro que sabe más o la otra que entra, ¿no? Porque es verdad que muchas veces se dan las situaciones así paradójicas que has trabajado a lo mejor una visita de hora y media, ¿no? Que has estado trabajando sobre todo con el familiar, pues mira que tu marido ya sabemos que está ya muy malito, está muy frágil y pues ahora parece que lo que vamos a ir es que cada día pues no tenga gana de comer, tampoco hay que forzarle, pues hay días que no se va a querer levantar de la cama, no digas que tiene que hacer ejercicio ni nada. Y claro, pues es previsible pues que en unas semanitas pues las cosas vayan un poco peor, pero vamos a estar aquí contigo y vamos a seguir llamándote por teléfono y tú todas las dudas que tengas nos consultes, vale, tal. Entonces para el verano que viene nos podemos ir de vacaciones. Y entonces dices, a veces te dices, pero no te hemos dicho. No puedes decirle, pero no te has enterado de lo que te hemos dicho. No puedes hacerlo así, ¿no? Entonces dices, bueno, muchas veces si has repetido que las cosas están mal, tampoco hay que repetirlos. Dice, mira, Elena, por ejemplo, mañana te llamamos y lo volvemos a hablar, ¿vale? Tú ahora observa que es muy posible que si no se quiere levantar, no lo fuerces a levantar por la tarde. Que si no quiere comer, no, pues que coma lo que le apetezca y ya está. Y mañana hablamos. Y en ese mañana hablamos, volvemos a reforzar un poquito lo que hemos dicho al día siguiente. No se trata de decir que te tienes que enterar de que las cosas... Sí. Porque es muy agresivo eso y vamos a perder la confianza en el cuidador en ese momento, en el familiar. Y lo necesitamos al cuidador. Marisa, me da la sensación de que tú estás trabajadita por dentro por las cosas que te han pasado y lo que has vivido. Pero ¿cuáles son las principales lecciones que has aprendido de tu trabajo? Las principales lecciones... Difícil pregunta, ¿eh? Porque fíjate, esta no me la había preparado. Principales lecciones. Que tú, tú tienes que protegerte como profesional, tienes que llevar también un impermeable porque no se trata de sufrir continuamente, pero ese impermeable tiene que tener ciertos poros, tiene que dejar que te cale. Tienes que aprender de ti misma a manejar esas situaciones, a que la situación emocional la vas a vivir, la vas a sufrir, te va a impactar, te va a calar todas esas situaciones duras que vas a vivir, pero tienes que ver que eso te va a ayudar a empezar a desarrollar determinados recursos para ser mejor profesional, ¿no? No sé si me explico. Es decir, muchas veces cuando se viven situaciones duras en el día a día, hay compañeras que dicen, esto ya verás, dentro de unos años te resbalará esto, no, te harás muy fría y tal. Y yo digo, no. O sea, en un momento en el que la persona enferma necesita que haya ahí una persona que además sea profesional y te pueda ayudar, no puedes resbalarte esto. No puedes cerrar la puerta y decir muchas veces, eso pregúnteselo al médico. Tienes que estar ahí. La enfermera, nuestra esencia son los cuidados y es la presencia enfermera y son esos cuidados invisibles que a veces son invisibles pero son esenciales, ¿no? Como la frase del Principito, que muchas veces no valora, pero es el explicar al paciente, el que ese paciente se sienta seguro contigo, el que se sienta con la confianza de preguntarte cualquier cosa que necesite a cualquier hora del día cuando es en el hospital. Entonces no puedes poner una barrera de impermeable para que eso no te afecte. Tienes que saber manejar esas situaciones que te pueden afectar y tienes que desarrollar recursos personales para que eso no te afecte, pero no seas impermeable y no seas fría en la relación con la persona. Porque si no, la persona no va a abrirse a ti, no va a tener una confianza para decirte sus preocupaciones. Ni siquiera para decirte tengo un dolor, porque si le dices otra vez se está quejando, yo he oído a compañeras decirle eso, no le puedo poner nada que le acabo de poner un calmante. No, hombre, explora un poco, ¿no? A lo mejor allí le preocupa algo, no ha dormido y el umbral del dolor lo tiene bajito y lo va a notar más.
Entonces vamos a explorar, vamos a no ponernos un impermeable hermético que no nos deje acercarnos al ser humano que tenemos delante, que tratamos con personas, no con una cadena de montaje, ¿no? Llegado este momento de la entrevista, aparecen aquí. Esto es la línea de la vida, ¿vale? Pues muy fácil. Ves que tienes unas caritas sonrientes y 2 puntos rojos. Aquí tienes desde los 0 años hasta los 60, que te queda mucho. Y el nivel de éxito y fracaso, entendido como tú entiendas el éxito y el fracaso, me lo explicarás después. Pero ¿cuáles han sido 2 momentos en los que has vivido el éxito personal y profesional y 2 momentos en los que has vivido momentos duros profesionales? Colócalos y explícamelos. Tómate tu tiempo. Sí, a ver, posiblemente, estos son los buenos, ¿verdad? No, en las caritas sonrientes aquí. Bueno, pues aquí, posiblemente, ahí, sea un buen momento y aquí otro momento. Estos momentos buenos, uno es que cuando comencé a trabajar en paliativos y otro es cuando me dieron la oportunidad de liderar pues, la Asociación Española de Enfermería en Cuidados Paliativos. Fue, pues, lógicamente, un nivel de confianza impresionante y sobre todo porque, bueno, creo que hemos crecido mucho como sociedad científica, enfermera, y eso es importante, ¿no? Momentos malos, pues aquí y aquí. Ahí. Ese momento malo es porque yo de toda la vida quise ser enfermera y no me dio la nota. Para entrar. Y Lo no me que dio se la perdía nota. La profesión. Bueno, no me dio la nota, pero tenía yo una razón. A ver, yo cuando a mi madre la operaron de un cáncer cuando lleva 7º de GB, lógicamente fueron unos años muy duros porque, claro, mi madre no quiso recibir ni quimioterapia ni nada, fue una cirugía radical y todo el mundo decía que mi madre se podía morir y podía complicarse mucho, ¿no? Entonces, mi tiempo, por ejemplo, del instituto, igual que otros salían, iban de marcha y todo eso, yo me quedaba con mi madre en casa porque yo decía, a ver si la voy a perder y claro, yo tenía miedo, también tenía cierta inmadurez porque ahora la gente, bueno, no es que sea muy madura la gente adolescente, pero yo en ese momento pues decía, yo quiero quedarme aquí en casa y lo pasé mal, sobre todo porque luego las notas no me dieron y no pude entrar en enfermería. Entonces entré en trabajo social, que la verdad es que fue maravillosa la experiencia y luego con la nota pues pude entrar en enfermería, pero sí, para mí fue un punto importante de inflexión. Y el otro punto es que yo llevaba mi trayectoria profesional en cuidados paliativos durante muchos años, pero llegó un momento en que yo no pude trabajar en cuidados paliativos de forma asistencial. Trabajo en parte de investigación en la sociedad científica. ¿Y por qué? Pues porque en nuestra comunidad autónoma no se exige ningún tipo de formación para trabajar. Es decir, tú vas a trabajar en un equipo de soporte en el que todos los pacientes que vas a ver van a fallecer y como enfermera no te exigen ningún tipo de formación. Entonces yo aportaba una especialidad, aportaba un máster, aportaba mi experiencia laboral, pero aquí en Aragón pues no la tienen en cuenta. Entonces, pues para trabajar pues cualquier persona vale. Pues entonces pues para mí fue una crisis, porque además lo de trabajar en cuidados paliativos se engancha mucho y fue un duelo que todavía llevo. Y luego por eso, por aquí pues fue la confianza de darme pues para trabajar en una sociedad científica nacional. Espero que esto resuene en quien tenga que resonar. ¿Vale? Mira, solemos poner un vídeo referente a un tema. No sé si has visto alguna vez el discurso de Steve Jobs en la Universidad de Stanford, que habla de 3 conceptos de la innovación, de no sé qué, y habla del tercero, que es la muerte. ¿Te importa que lo veamos? No, Son 40-50 segundos, lo vemos y comentamos, ¿vale? Pongo. The third story is about death. When I was 17, I read a quote that went something like, "If you live each day as if it was your last, someday you'll most certainly be right." It made an impression on me, and since then, for the past 33 years, I have looked in the mirror every morning and asked myself, if today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? And whenever the answer has been no for too many days in a row, I know I need to change something. Remembering that I'll be dead soon
is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything, all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure, these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart. About a year ago, I was diagnosed with cancer. I had a scan at 7:30 in the morning, and it clearly showed a tumor on my pancreas. I didn't even know what a pancreas was. Continúa. Y habla de su historia, de su enfermedad y demás. ¿Cómo lo ves? ¿Tú crees que la mejor medicina para la vida es la muerte? Posiblemente sí. Es cuando nos hace pensar de lo vulnerables que somos, de las cosas pendientes que nos quedan por vivir, por vivir en sí, ¿no? De todo lo pendiente. Tenemos una vida solo y no tenemos capacidad de ensayar. Aquí no hay ensayo de decir voy a ensayar y en mi otra vida lo hago mejor. Es que tenemos una y a veces es verdad que pasa el tiempo rapidísimo. El otro día había una imagen de estas que salen por internet que había un abuelito con un andador y un niño con un tacatá y era como decir vive porque es que vas a llegar muy pronto a esa situación, ¿no? Al abuelito con el andador. Llevan 2 tacatá, pero es verdad, es que el tiempo se pasa muy, muy pronto y no lo tenemos en cuenta. Siempre parece que, bueno, ya lo haré mañana o seguro que si no es este año el otro, pero es que un buen día te hacen una analítica rutinaria y te dicen tienes esto y a partir de entonces cambia tu vida que a veces es para bien porque un tratamiento te va a posibilitar curarte, pero durante un tiempo va a haber un paréntesis en tu vida. O sea, todos los planes que teníamos, ya con el COVID aprendimos a hacer planes con lápiz, antes lo teníamos con boli, con lápiz para borrar. Fíjate que cuando reservabas una habitación de hotel empezaron las cancelaciones gratuitas, ¿no? Es decir, por si acaso. Pero realmente cuando tú tienes un proceso de enfermedad hay un paréntesis en tu vida que te va a cambiar y que vas a salir de él, pero no vas a ser el mismo, porque el proceso de enfermedad te va a cambiar. Es en el mejor de los casos, pero hay otras veces que ese paréntesis se va a cerrar y no va a haber otra fase, ¿no? Entonces, la vida se pasa muy rápido. Tiene toda la razón él, ¿no? Fíjate que le diagnosticaron un cáncer, como dice, y entonces él ya sabía o sea, era más consciente de que la posibilidad de morir era real. Que es lo que he dicho, todos sabemos que nos vamos a morir, pero cuando realmente tienes un diagnóstico, cuando eres consciente de esa realidad, de esa posibilidad. En este programa nos gusta dar soluciones a problemas. Y te voy a plantear una serie de cuestiones a ver qué solución le das. Y te pongo en contexto. Imagínate una buena mañana te despiertas, te miras al espejo y, oh Dios mío, tienes la cara del presidente del gobierno. Dios santo. Imagínate. Entonces te doy una serie de cuestiones que son problema. Uh-huh. ¿Qué solución le darías tú? Vale. La primera es las listas de espera en la sanidad. ¿Qué solución le darías? Las listas de espera en la sanidad. Fíjate que hay muchas veces que en la sanidad pública se trabaja sobre todo por las mañanas, pero luego por las tardes hay veces que no se trabaja. Entonces dices, bueno, profesionales hay. Pues bueno, vamos a trabajar el horario de mañana y tarde, ¿no? Como se trabaja. Es cierto que tenemos una sanidad privada, que también hay conciertos, pero bueno, yo soy muy defensora de la sanidad pública. Entonces, si los mejores profesionales están en la sanidad pública, las inversiones están en la sanidad pública, pues vamos a potenciar esa sanidad pública y vamos a trabajar en el horario de mañana y tarde, ¿no? A lo mejor es obvio o es una tontería, pero es verdad. Fíjate que hay muchos médicos que trabajan en la sanidad pública por la mañana que luego trabajan las listas de esperas en la sanidad privada por la tarde. Entonces, ¿y por qué no? Creo que me ha solucionado la siguiente cuestión, que es el colapso de la atención primaria. El colapso de la atención primaria. ¿Por qué ahora mismo la atención primaria es, sobre todo, fíjate, de enfermería? Tenemos la especialidad de enfermería familiar y comunitaria, que además es antes era matrona, pero ahora hay muchas enfermeras que están haciendo esa especialidad. Sin embargo, por ejemplo, en medicina es una de las que nadie quiere, y sobre todo ya si es en la zona rural.
yo siempre digo, a ver, yo me gusta ser enfermera porque además me gustan las cosas, dicho así, las cosas complicadas. Es decir, a mí me gusta pues esas situaciones de final de vida que no es, por ejemplo, la atención del niño sano, pues, con todos los respetos, ¿no? Pero te gusta porque te ponen un reto profesional para seguir formándote y sobre todo para que esas situaciones complejas las puedas tratar bien de forma profesional. Pero ¿por qué la medicina, por ejemplo, no quiere trabajar en las zonas rurales? ¿Por qué quieren trabajar en las zonas urbanas? ¿Por qué muchos médicos quieren trabajar en los hospitales sino en la atención primaria con la persona? O sea, tú haces medicina, haces enfermería para tratar a personas con sus enfermedades, para tratar a personas. Entonces, no están ahí para estar metido en un laboratorio y tratar con aparatos. Tratas personas, ¿no? Entonces, ¿por qué la atención primaria está tan denostada cuando además tiene que ser como el primer paso de la entrada, ¿no? a los servicios sanitarios? Porque, por ejemplo, los centros de salud no abren por la tarde, me refiero de urgencias. ¿Por qué te cortas en un dedo y te tienes que ir a urgencias del hospital? ¿Por qué no pueden atenderte en el centro de salud? Porque los sábados y los domingos no hay centros de salud abiertos. No, es verdad, todo el mundo tenemos que tener vacaciones, pero bueno, los turnos están de los turnos. Ya en la zona rural, ni te cuento. Hay hay un incremento importante de enfermedades mentales, o a lo mejor ahora se expresa más, pero por lo que parece hay un incremento importante de enfermedades mentales. ¿Qué hacemos con la falta de psicólogos y psiquiatras? Pues, ¿qué hacemos? Pues, a ver, fíjate que en los servicios de salud mental, y eso que yo no soy experta en salud mental y tampoco quiero decir mucho, pero, por ejemplo, no hay suficientes psicólogos en la sanidad pública. Hay psiquiatras, pero muchas veces, pues, a lo mejor todos los pacientes no necesitan un psiquiatra, necesitan más un psicólogo, pero no hay. Los psicólogos los tienes que buscar a nivel privado, y a nivel privado, pues hombre, cuesta económicamente un dinero. Y posiblemente pues la persona que tiene un problema de salud mental también tenga una baja laboral y para él sea casi un artículo de lujo poder ir a un psicólogo, ¿no? Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Y muchas veces porque medicalizamos muchísimo a los pacientes. A lo mejor un psicólogo es mucho más útil, y esto yo desde mi profundo desconocimiento de las enfermedades mentales, pero a lo mejor hay determinados procesos que puede atenderlo más un psicólogo que un psiquiatra, que sabes que siempre pues va a poner una medicación. Pero digo desde mi profundo desconocimiento de las enfermedades mentales, porque creo que es un tema tremendamente complicado. Y es verdad, ha aumentado mucho, y sobre todo desde el confinamiento. Yo creo que fue un antes y un después, porque se ha visto y se ve además por la calle. Quiero decir que si somos un poco observadores, vemos que hay muchas personas que pues eso, que van hablando solo, que no es porque lleven el pinganillo, sino que a veces dices, bueno, pero sí que se ve que hay mayor número de enfermedades mentales. Ojo, que voy con la última pregunta, la última solución a un problema. ¿Qué hacemos con la desconexión existente entre la clase política y la vida y la realidad del resto de los humanoides? Es que ahí voy a decir una cosa, pero es que fíjate, por ejemplo, en cuidados paliativos, cuando se ha avanzado algo, por ejemplo, en Aragón y en otras comunidades autónomas, es porque el familiar de un político pues le ha tocado que lo atiendan. Entonces, cuando ha visto la necesidad, ha visto que, ostras, qué bien viene esto, qué bien trabajan estos chicos, pues entonces se ha mejorado algo en la comunidad autónoma. Esto lo hemos visto todos. Me temo que esto es aplicable para el resto de sectores. Sí, fíjate, con la limpieza ciudadana o la limpieza urbana, perdón, muchas veces cuando el político vive en el barrio está muy limpio, pero cuando no, el barrio es el más sucio de la zona. Es muy triste, ¿no? Es que yo creo que necesitamos unos políticos con altura política, que no sea y tú más, porque es que ahora mismo ves los debates políticos, decías, a ver, no puede ser y tú más, y tú como has hecho esto, pues yo más, o y tú más. Eso no es un debate serio, no es un debate serio. Lo hemos visto ahora con lo de la Dana de Valencia, ¿no? No es que como tú no activaste dices, a ver, pero es que no os tiréis más trastos a la cabeza, si luego necesitamos a unos políticos que tengan
altura política y que sepan implicarse con los problemas de la ciudadanía. No sé. Tuvimos aquí a Francisco José Gampampols, que precisamente se va a encargar de la reconstrucción de Valencia, afortunadamente para los valencianos. Desde mi punto de vista, pues es un señor que se viste por los pies. Y le pregunté, ¿tenemos líderes en condiciones? Y me dijo, no tenemos de eso. De eso no tenemos en el almacén, lo siento. No Ni tenemos se les su talla. espera. No tenemos su talla. Digo, pues nada, suerte. Ni se les espera porque, no sé. Que te voy a hacer un test rápido. Tienes que contestar rápido a unas preguntas, a ver qué opinas, ¿vale? Pero me contestas rápido. Vale. ¿Sanidad pública o privada? Pública. Fantástico. ¿Enfermeros o enfermeras? Enfermeras. Te dejo que abras aquí un poquito subordinadas, va. A ver, tradicionalmente la profesión enfermera ha sido femenina, para bien y para mal, ¿eh? Para bien y para mal, pero enfermeras. ¿Tanto se liga en los hospitales? Que a mí me dicen muchos amigos que se dedican a la medicina y todo eso, que en los hospitales hay mucho ligoteo. Pues chicos, que me digan dónde. Yo a mí no me queda tiempo ni, ya te digo, ni lo justo para vestirme y empezar a trabajar. No. Eso también es importante, ¿eh? Porque fíjate que hay una sexualización sobre todo de las enfermeras, que además desde los organismos, por ejemplo, la organización colegial, se ha quejado mucho cuando llega, por ejemplo, hoy San Valentín iba a decir, me ha tradicional, no. Cuando llega, por ejemplo, los carnavales y sale el típico disfraz de la enfermera, hombre, no, y sobre todo con la falda corta, a ver, no, que ya no estamos en las películas de Esteso y Pajares. Fantástico. ¿Que la guardia más larga de tu vida la conoces? ¿La recuerdas? Sí, la guardia más larga que fueron 3 años de noches fijas. Sí. Envejecí mucho, entonces. Sí. Pero sobre todo porque además hubo un incendio a las 6 de la mañana, entraron los bomberos también. Habíamos tenido mucha cirugía por la noche y entonces hubo muchas retenciones agudas de orina que había que sondar, vías que se perdían, entonces era prácticamente estar corriendo desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Sí. Oye, ¿me podrías contar un chiste rápido? Hola. Eso no tiene que ver. No, es que no sé, de verdad te lo digo. O sea, no me hagas esto. Pasa palabra. No. Mira, te dejo que lo pienses durante un rato y si se te ocurre me lo cuentas, ¿vale? Vale, pero no me voy a acordar, ya te lo digo. Que esto se llama morir de éxito y aquí hablamos del éxito. Uh-huh. ¿Qué has traído a la entrevista? ¿Qué objeto has traído con el que te identificas y te sientes...? Pues mira, es esta pulsera. Y tiene también una historia que te la voy a contar. Cuéntame. Esta pulsera me la regaló María José, que era una paciente que yo conocí mientras estaba en el hospital de día oncológico, mi primer trabajo como enfermera. Era una persona que tenía un cáncer de colon, tenía 42 años cuando la conocí. Y bueno, pues eso, en el hospital de día las conocías pues cada 15 días y tal. Entonces llegó un momento que yo ya no la vi, me dijeron que había empeorado y ya no había tratamiento para darle. Yo todavía no había empezado a trabajar en cuidados paliativos. Y entonces, como cuando empiezas vas cambiando de servicios, pues me cambiaron a noches fijas en ese momento. También en esta planta que estaban los pacientes oncológicos y que ingresaban muchas veces por descontrol de síntomas, por neutropenias, por 1000 cosas, ¿no? Y bueno, pues una noche ingresó ella y digo, anda, ¿te acuerdas de mí? Sí, y tal. Bueno, pues por la noche se quedaba sola y llamaba muchísimo al timbre. Era como se dice, ¿no? Paciente demandante. Llama, pero a lo mejor es tráeme agua o acércame el agua o me puedes traer una manta. No, eran cosas que a las 2, 3 de la mañana, pues no, tú veías que era una persona que no podía dormir y siempre tenía prescrito, pues si insomnio, benzodiazepina, ¿no? Entonces, bueno, pues yo fue una temporada que ingresó bastantes veces porque ya estaba bastante mal y entonces pues yo un día digo, bueno, me voy a llevar la benzodiazepina prescrita, pero como tenía rara vez un poquito de tiempo, pues a oscuras, pues empecé a preguntarle. Yo no sabía nada de cuidados paliativos, pero empecé a preguntarle y le decía, ¿qué te preocupa? Porque no puedes dormir, ya llevas una temporada que no puedes dormir. Le empecé a hacer algunas preguntas abiertas y bueno, con esa oscuridad que muchas veces relaja y otras veces altera, pues empezó a hablar, ¿no?
Y bueno, estuvimos como 10 minutos hablando y digo, ¿te quieres tomar la pastilla? Y dice, no quiero la pastilla. Pues ya está. Eso pasó determinadas veces en ese ingreso y en algunos posteriores, ¿no? Hasta que, bueno, pues ella falleció. Y unos días después del fallecimiento, pues su marido me trajo una cajita con esta pulsera, pero lo más importante era la nota que venía dentro. Y me decía, gracias por las conversaciones a oscuras. Y en ese momento no lo entendí, pero cuando empecé a formarme en cuidados paliativos, recuerdo que había una profesora de técnicas de comunicación que la primera diapositiva que puso era un poema, era un verso de un poema, se llamaba era de Pedro Salinas, La voz a ti de vida. Y el verso decía, a la noche se empiezan a encender las preguntas. Y entonces lo entendí. Por la noche, cuando uno se queda en silencio, la cabeza va por libre. Y entonces aparecen un montón de preguntas que a veces no tienen respuesta, pero a veces simplemente haciendo más preguntas, la persona las puede contestar. Y bueno, siempre la llevo conmigo, ¿eh? Además, la llevo en la mano derecha, que normalmente es tu mano que siempre ves, ¿no? Cuando escribes o cuando haces algo. Porque pues tiene mi inicial, mi signo del horóscopo y un delfín que me dijo que me traería suerte. ¿Qué es el éxito personal para ti? El éxito personal. El éxito personal es que la gente que me quiera y que me quiere y que yo aprecio se sientan orgullosos de mí. Que digan, se esfuerzan muchísimo y tal, pero joder, me siento orgullosa de conocerla, me siento orgullosa de que sea mi hija, de que sea mi pareja, de que sea mi compañera de trabajo. Ese es el éxito personal. ¿Y el éxito profesional? Pues el éxito profesional, mira, yo por ejemplo diferenciaría en cuidados paliativos lo que yo consideraría éxito, que es cuando tú acompañas a una familia y una persona al final de la vida y justamente cuando fallece, la familia en ese momento de dolor que es la pérdida de la persona tiene la serenidad, tiene la calma y tiene la necesidad de dar una muestra de gratitud al equipo, ¿no? Y que te llama y te dice gracias por haberme hecho ser capaz de poder atender a mi familiar o gracias porque mi familiar ha fallecido bien y era lo que necesitábamos, ¿no? Esa es la parte del éxito a nivel de cuidados paliativos. A nivel profesional, pues mira, yo te diría 3 cosas. La primera es ser capaz de aprender de los errores, porque de los aciertos nadie aprende, pero de los errores muchas veces hacemos borrón y cuenta nueva para no darnos cuenta, pero si analizamos las cosas, aprendemos y sobre todo aprendemos a poder tener estrategias para que o en otro error no lo cometamos, pero sobre todo para aprender, ¿no? No dar que, bueno, me he confundido y eso lo borro y a otra cosa, sino reflexionar, ser capaces de reflexionar y aprender de los errores. También yo creo que sería como que te apasione lo que haces. Que nunca, yo por ejemplo considero la enfermería no como un trabajo sino como una profesión y siempre tengo ganas de crecer y de hacer crecer la profesión y crecer la disciplina. Entonces que siempre tenga algo nuevo, alguna idea y que te apasione eso, ¿no? El día que no te apasione, el día que ya digas, bueno, que te dejas llevar por la inercia, pues o cambias de trabajo, dices, bueno, hasta aquí, pues me voy a vender flores al rastro, por ejemplo, ¿no? Y cambio de profesión. Y luego ya como el nivel máximo de éxito sería que las personas que he acompañado, los familiares con los que me he cruzado en la vida, los compañeros y los alumnos también, pues que tengan un recuerdo de mí, que tengan, por ejemplo, decir, yo recuerdo a la profesora que tuvimos, yo recuerdo el cuidado que me dio, yo recuerdo las recomendaciones que me dio, y que tenga sentido eso que he hecho, ¿no? El ratito que he compartido con esas personas o la temporada que he compartido con esas personas, que se queden con un recuerdo de que les he sido útil pues mis consejos o mis palabras o mi presencia, ¿no? Que ha tenido sentido el cruzarme en esta vida con ellos. Eso sería el éxito.
¿Qué consejo le darías a la Marisa que le denegaron la entrada en enfermería? Bueno, también la psicóloga del colegio le dijo a mi madre que yo llegaría a fregar escaleras, con todos los respetos. Y entonces mi madre me dijo de todo. Pero como top, ¿no? Sí, esta chica top. Va para fregar escaleras. Y entonces, cuando salimos, mi madre me dijo, de lo que has oído ahí, nada. La que tiene que decidir si puede hacer algo o no, eres tú. Entonces yo me diría, lo que te propongas, hazlo, que pa'lante, que lo vas a conseguir. Que te va a costar un esfuerzo, pero bueno, en el camino está el aprendizaje y lo que tú te propongas, adelante. Que aquí siempre enviamos un consejo del anterior entrevistado al siguiente entrevistado, con lo cual te voy a entregar el consejo del anterior. El anterior fue Óscar Martín Centeno, que es director de un colegio de Madrid, de un colegio de Algete, el Colegio Santo Domingo, que es un colegio ejemplar en cuanto a innovación. Le dio la vuelta al cole y es uno de los mejores coles de España en el sentido de innovación, de darle la vuelta a las cosas, de reinventarse, y precisamente el consejo iba por ahí. Decía, yo le diría a la siguiente persona, que no la conocía, que no te conocía, que se reinventara constantemente, que hay que reinventarse constantemente, que cuando estás parado, cuando estás con sensación de que esto está... No, hay que darle una vuelta y reinventarse. ¿Qué te parece? Perfecto, es un poco en la línea que te decía, ¿no? El que te apasione siempre, el que tener siempre algo nuevo, algo por mejorar, el que tu trabajo no sea trabajo, sea profesión y te quieras siempre mejorar. El que cuando notes que has llegado ya a un punto de saturación, eso, te reinventes, es la palabra clave. Me gusta. ¿Lo adoptas? Sí, totalmente. ¿Qué consejo le das al siguiente entrevistado o entrevistada que no conoces? Pues, y que no hay que perderse, porque es la leche. En la línea también de lo que estamos hablando, es una frase de Begoña Román, que es una filósofa y una profesora creo que de la Universidad de Barcelona, ahora no estoy, pero bueno, es de Cataluña, y dice que la enfermedad nos pille pensados. Qué bueno. Qué bueno. Oye, aquí nos gusta dar las gracias. Te doy las gracias a ti. A vosotros. Pero yo leí, y lo repito siempre, que una psicóloga decía que la gratitud fisiológicamente mejora fisiológicamente el cuerpo, te reduce los niveles de cortisol, te sube los de oxitocina, mejoras la empatía, descansas mejor, es capaz de tener unas relaciones sociales más sanas. ¿A quién es la persona que más gratitud le debes en tu vida? Pues a dos personas. A mi madre, porque, a ver, es la madre, y a mi pareja, porque me aguanta lo que no está escrito. ¿Sí? Y siempre hay que agradecerlo. Siempre. ¿Te aguanta mucho en el sentido de profesional, de aguantar ciertas cosas, de cosas que te suceden? Sí. Aparte, él no le puedes hablar de sangre ni de nada de eso. ¿Ah, sí? No, pero yo a veces... ¿Es un flojo? Sí, bueno, es una cosa tremenda. Pero, desde luego, a ver, el llevar tantas cosas, el trabajo y todo lo demás, implica que muchas veces tienes que hipotecar un poco tu vida personal y pues dejar de hacer cosas o compartir. Y él siempre está a favor, siempre cuando me surge un proyecto dices cógelo, o sea, siempre me está animando. También me frena y dice frena un poquito, toma tiempo para ti, siempre, ¿no? Está apoyándome. Es una de las personas que más me ha apoyado en la vida, afortunadamente, y tira para adelante y sabe cuando estoy mal y todo. Entonces, pues él. Que una frase de Mario Benedetti dice que después de todo la muerte es solo un síntoma de que hubo vida. Y me temo que tú tienes todos los síntomas de padecer vida. Muchas gracias, Marisa, por venir aquí a Morir de Éxito. Hay programas y programas y este lo recordaré el resto de mis días porque da Te has emocionado, ¿eh? Te has emocionado que te he visto los ojillos. Que yo me emocione no es muy significativo, pero es que en este caso es que me he emocionado de verdad. Muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias.